Buenas tardes. Hoy les vamos a presentar un artículo que relaciona la epigenética con la agronomía. En este caso encontramos un artículo que se titula La usina impulsa la resistencia al virus del marchitamiento manchado del tomate a través de la regulación epigenética de la expresión del factor de respuesta a usina ARF8 en el tomate. Este artículo lo encontramos en la base de datos ScienceDirect. eh, También está con la revista Gen, lo publicaron en 2021. Sus autores son Siren Werhi, Federic Aparicio, Hayden Fracka y Feiten Gors. Este artículo está relacionado con diferentes universidades y sus laboratorios, pues según los investigadores nombrados anteriormente. Como introducción tenemos el virus del bronceado del tomate. Este es de gran impacto en los cultivos de tomate a nivel mundial, donde este se transmite por trips, causando pues efectos como la necrosis foliar, enanismo y marchitez, pues causando así grandes pérdidas en la producción de tomate. Estas plantas han desarrollado mecanismos de defensa contra infecciones virales que pues actúan a nivel molecular y epigenético. Estas estrategias son como la metilación del ADN y la modulación de las vías señalizadoras de fitohormonas, como lo son las auxinas, en este caso en la producción del tomate. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior mencionado, es así como en este estudio se busca la manera de comprender el papel de las auxinas en la respuesta epigenética de las plantas de tomate al virus TSWV. Aquí se evaluaron diferentes variedades de tomate inoculadas con el virus, en donde también se tuvieron en cuenta variables como desarrollo de los síntomas en la planta, acumulación viral, niveles de auxinas y también la expresión del gen ARF8 y su respectivo regulador. También se tuvieron en cuenta los patrones de metilación del ADN en la región promotora del gen ARF8. Bueno, en el estudio los hallazgos revelaron que el virus TSWV manipula el módulo de acción del regulador del gen y además de eso altera la señalización de las auxinas para promover su propia infección y de esta manera propagar plantas o propagar variedades cultivares susceptibles a este. Al mismo tiempo, los cultivares tolerantes demostraron una regulación en la diferencia de este módulo y una homeostasis de la auxina que les permitió resistir mejor la infección viral que se presentó. Bueno, continuamos con la metodología. Esta estará subdividida en 6 ítems. El primero es material vegetal, en donde lo que se hizo fue realizar la esterilización de las semillas, esto con etanol al 95% y tuina al 0,1%. Para la siembra se implementó una mezcla de abono vegetal en 40%, turba en 40% y arena en el 20%. También se enriqueció con fertilizante NPK en proporciones de 20-20-20 y se manejó un pH de 6,8. El siguiente ítem fue la inoculación del virus de SWV. Entonces, lo primero que se hizo fue adquirir la cepa. Esta fue donada por un instituto de biología en Valencia, España, en donde lo que se hizo fue triturar 100 miligramos del tejido vegetal de la planta nicotiana. Entonces, con esto lo que se hizo fue inocular el virus y se probó en 3 diferentes cultivares de tomate en etapa vegetativa. Entonces, lo que se hizo con los cultivares fue mantenerlos en un invernadero para monitorear la experiencia y los síntomas durante 30 días después de la inoculación. Como último ítem tenemos la hibridación dot blot, en donde lo que se hizo fue una inoculación mecánica del virus en los cultivares de tomates y se evaluó mediante la detección viral
de las hojas tratadas? Bueno, para la metodología, pues primero encontramos la extracción del ADN total. Básicamente, como su nombre lo dice, se extrajo la parte total del ADN. Esto se hizo con la ayuda de trisol, según las especificaciones traídas en el producto. Luego se hizo la cuantificación del virus por PCR, donde se hace una serie de pasos. Primero se sintetiza la cadena de ADN a partir del ARN con oligo y transcriptasa. Luego de esto se utiliza un sistema de detección. Posteriormente ya se hace para la cuantificación del PCR. Las reacciones son sometidas a diferentes perfiles térmicos y luego de esto, la cuantificación del virus se realiza con la ayuda de cebadores. El gen de la beactina también del tomate se utiliza como gen de referencia interna. Luego estas reacciones se llevan a cabo en placas de reacción óptica de 96 pocillos. A esta mezcla se le incluyó una dilución de ADN, de cebadores y de eye cream. Por último, para esta parte se realiza la cuantificación comparando la expresión génica con respecto al gen de referencia a la beactina y con el calibrador del control no tratado. Y para el análisis cuantitativo de PCR en tiempo real del módulo, em, básicamente con la PCR obtenida y con los cebadores se hace una síntesis de ADN de la primera cadena en bucle, de acuerdo con las instrucciones que trae ella, y se utiliza el cebador directo específico y el cebador inverso. Eh, las reacciones se realizan utilizando triplicados técnicos y la cuantificación se realiza aplicando la comparación. En la metodología encontramos la conversión y secuenciación de bisulfito, que este método como tal nos proporciona citocinas metiladas en el genoma. Es decir, pues que tras este tratamiento con bisulfito, las citocinas pues no metiladas se desaniman a uracilos, pues que tras la secuenciación se convierten en timidas. Esto, como primer paso, se utilizó la infección por el virus en diferentes cultivares de tomates. Como segundo paso, tenemos que los cultivares se agruparon en dos grupos, tolerantes y susceptibles. También tenemos que los cultivos tolerantes, Cali, mostraron pues síntomas leves y crecimiento normal y baja acumulación viral. Posterior tenemos a los cultivares susceptibles, que son CBF y MDM y Genis, que mostraron pues necrosis y retraso de crecimiento y pues alta acumulación viral. Por otro lado, tenemos la purificación y la cuantificación de auxinas, que esta purificación se hizo de auxinas y la cuantificación por HPLC, que este tiene unos derivados en cuáles son el sistema de Angilen de 110, una columna de C18 y una fase móvil de 60% de ácido acético y un 0,6%, y por otro lado tenemos el 40% de agua y un flujo de 0,8 milímetros por minuto. También se hizo una detección pues, de las auxinas, y posterior a esto se hizo pues una comparación en los tiempos de retención con estándar. También se realizó un análisis estadístico donde hubo pues que su expresión génica fue analizada con data, eh, luego pues con el ANOVA de 2 vías de tiempo y variedad como variables. También tuvimos la prueba de Tukey para significancia. También tuvimos 3 réplicas biológicas y 3 técnicas por cultivar. Posterior a esto tuvimos una correlación
del gen de MR117 versus en del gen ARF8 como coeficiente eh, del software. Y por último tenemos el porcentaje pues, de metilación del ADN, que es el alineamiento de secuencia herramienta pues, online. En este caso fueron los pasos a seguir eh, para poder desarrollar el estudio del experimento del siguiente artículo. Bueno, entonces continuando con los resultados, encontramos esta tabla donde nos muestran a través de la PCR, del diagnóstico de la PCR dirigido al gen NSM, cuantificar el virus en las hojas infectadas sistémicamente. Entonces, encontramos en relación cada uno de los cultivares, Cali, Heinz, MDM y CBS. Encontramos diferencias significativas según los asteriscos que nos muestran. 10, 20 y 30 DPI corresponden a los días posteriores a la inoculación y pues estamos midiendo la expresión relativa, ¿no? Podemos notar que el genotipo de Cali contiene cantidades bajas del virus con un nivel de virus drásticamente disminuido en la etapa de 30 días después de la inoculación. Nos muestra unos resultados contrarios a los cultivares restantes que muestran un nivel de crecimiento del virus a partir de la etapa 20, acumulándose muchísimo más. Es importante tener esto en cuenta ya que va a depender también de la susceptibilidad por la infección de este virus. Como segundo resultado tenemos la expresión del gen que es MIR167 en los 4 cultivares infectados por el virus, el cuales son Cali, CBF, ERIS y MDM, que en los 0 días post inoculación no hubo una reducción en la etapa de infección. Posterior a las 10, 20 y 30 días de post-inoculación hubo pues un número de significancia que entre mayor sea pues este número de asteriscos, como lo observamos en los diferentes cultivares, será menor el margen de error. Por otro lado, tenemos los cultivares de Cali, CBF, ENIS y MDM en cuanto a sanos e infectados por el virus. Entonces, en la expresión del gen del cultivar de Cali, vemos que hay un número mayor de asteriscos, entonces hay un menor margen de error en cuanto a cultivares sanos. Como lo podemos observar también en el cultivar de Cali, eh, mostraron una mayor expresión en el cultivar infectado. Por el contrario, en el cultivar de Heinz y MDM mostraron una expresión reducida en cuanto a cultivar infectado. Bueno, en estas gráficas presentamos el nivel de expresión relativa del gen en los diferentes cultivares. En la primera gráfica lo que se hace es comparar todos los cultivares con el nivel de expresión relativa del gen. Entonces cada color es un cultivar diferente. Tenemos en rojo el cultivar Cali, en verde el CBF, en gris el Heinz y en azul el MDM. Podemos encontrar que en todos los cultivares a diferentes días post inoculación se encuentran diferencias significativas, siendo más relevante para el cultivar Cali. Hay que tener en cuenta que el número de asteriscos determina también la margen de error con la que están trabajando. Entre mayor número de asteriscos, menor margen de error se trabaja. En las tablas individuales que se ven,
se manejan de la misma manera. Es la expresión relativa del gen para cada cultivar, teniendo en cuenta las plantas sanas y las plantas inoculadas. Bueno, bien, ahora encontramos esta siguiente gráfica donde encontramos cuatro gráficas comparándose según los días después de la inoculación, 0, días, 20 y 30. Encontramos la relativa expresión con relación a los cultivares y estamos midiendo la expresión y el gen a través de los tiempos. Entonces, aquí que podemos evidenciar, vemos que hay una expresión diferencial entre ambos. Em, Se nota una correlación negativa entre el gen, que sería el ARF8, y la expresión en ambos grupos cultivares de tomate, no importa si son tolerantes o no son tolerantes al virus. Ellos hacían hincapié en que el análisis reveló una correlación negativa significativa que valida la regulación negativa del gen ARF8 objetivo por parte de la expresión. Esto quiere decir que es probable que el módulo MIR167A y ARF8 esté involucrado en la vida reguladora de la inmunidad del tomate en respuesta a la infección del virus, funcionando en la última etapa del experimento de la infección viral, como se observa en la última gráfica de la parte inferior a los 30 días después de la inoculación. Como quinto resultado tenemos el estado epigenético de la metilación dentro de la secuencia del promotor ARF8. Allí en la primera tabla vemos el nivel promedio de metilación de la citosina en los cultivares de tomate simulados e infectados por el virus. Por el contrario, tras la infección pues, por el virus, los cultivares pues, mostraron un porcentaje promedio de mayor con el cultivar de CBF con un 93%. Por consiguiente, tenemos el MDM con un 70%, el Genis con un 58% y el Cali con un 34%. Luego tenemos los cultivos simulados con un mayor promedio en el cultivar CBF con un 47%. Por consiguiente tenemos el cultivar de Cali con un 31%. Seguimos con el Genis con un 30% y por último con un 17%. Aquí en la tabla B tenemos la distribución como tal del patrón CG, CHG, que es simétrico, y CCH asimétrico, pues entre la metilación de la citosina. Allí tenemos en verde los cultivares simulados y en azul tenemos los cultivares infectados. Allí en los cultivares infectados, pues durante la infección por el virus, pues los sitios de CHH muestran pues una doble tendencia donde la hipermetilación activa dentro de los cultivares. De acuerdo a los cultivares simulados, tenemos que el análisis de la metilación de las bases se observa en el contexto de CG y CHG. Bueno, ahora estamos en el apartado de discusión. En esta primera parte vamos a hacer algunas discusiones a nivel un poco general, un poco global, en cuanto a las plantas según los resultados que obtuvimos anteriormente. Entonces, estas tres discusiones presentes aquí básicamente abarcan la siguiente idea. Cuando las plantas se ven expuestas a virus, van a presentar diferentes cambios genéticos, epigenéticos, hormonales para poder crecer, sobrevivir y generar una descendencia.
em, cuando la respuesta de estas plantas a estos virus reaccionan diferentes interacciones entre genes, hormonas de crecimiento. Por ende, tenemos que tener y que estudios como este nos permiten tener claro cómo son las respuestas de las plantas y no las podemos categorizar en un solo mecanismo de respuesta, sino vemos que todo está implicado y cómo esto puede cambiar, mejorar o ayudarnos pues a crear nuevas estrategias para los cultivos y estos virus que afectan muchísimo la economía de los agricultores. Estamos en el apartado de discusión en el estudio experimental. Como primer discusión abarcamos que se resalta pues un mecanismo por el cual el virus manipula la ruta de señalización de las auxinas para promover pues su infección a variedades susceptibles. Además, cabe resaltar que estas variedades, la infección por el virus indujo pues un aumento en los niveles de MRI 117, lo que condujo la represión pues, de su gen AFR8. Como segunda discusión del experimento, tenemos que las plantas pues, se ven constantemente limitadas por el estrés viral en el cual se encuentran y lo que puede afectar pues obviamente negativamente su crecimiento y desarrollo. Y por último, como discusión del experimento, la respuesta a ellos pues implica interacciones entre genes y hormonas de crecimiento. Por último tenemos dos conclusiones. La primera habla de que el virus induce cambios diferenciales en el módulo de acción del regulador del gen ARF8 en el estado de metilación del promotor del ARF8 y los niveles de auxina entre variedades de tomate tolerantes y susceptibles. Habla también de que la variedad tolerante del cali es capaz de mantener la expresión del gen a los niveles de auxinas, contribuyendo a una respuesta en la defensa efectiva contra el virus. El estudio resalta el papel de la regulación epigenética, las interacciones virus-fitohormonas en la modulación de las respuestas de la defensa de las plantas.